Hola a todos. El vídeo de hoy es ya el último de esta semana y hoy es la tercera semana. Quedaría la semana que viene, los 5 vídeos de la semana que viene. Que prometo que voy a intentar que sean intensos como cierre de este programa. La pregunta de ayer, antes de mencionar la pregunta de ayer, comentaros que los vídeos compartidos hasta ahora, la intención era crear una estructura energética en ti que fuera como construyendo una conciencia de cómo aspectar algunas cosas de la vida, al menos desde mi punto de vista. Para ello he utilizado el poder de la voz. Los que me conocéis, incluso puede que algunos hayáis asistido a mi curso de la voz, que durante más de 20 años investigué, me preparé a unos niveles muy profundos, investigando a ciertos niveles, y cuando fue el momento adecuado impartí el curso, que si no me equivoco fue hace 3 años o 4, el primero, con lo cual cuando hablo realmente utilizo palabras, obviamente, pero realmente es energía lo que estoy moviendo. Cada vídeo tiene una intención, una estructura y una idea. Ninguno de estos vídeos ha sido compartido, no al azar, pero sí como hoy voy a compartir esto. No. Todos tenían una finalidad y una estructura y un orden para alcanzar un objetivo. Y es crear esa estructura, esa conciencia de la información que contienen. Ayer hablábamos de qué pasaría si empezara a quererme. ¿Sabéis? Si algunos ya lo habéis probado y experimentado, puede llevaros a situaciones muy agradables, donde de repente os sintáis súper bien, porque diréis, uy, esto es quererme, pues lo voy a hacer, qué bien. O que una situación de qué pasaría si empezara a quererme, os veáis en una situación de tener que recuperar vuestro poder donde lo habéis entregado consciente o inconscientemente. Y eso a veces os pondrá en situaciones donde tendréis que utilizar vuestra autoridad, vuestra asertividad, vuestra autenticidad, conectar con todo eso, y normalmente cuando recuperamos nuestro poder, a veces, no siempre, menos mal, incomodamos. Pero eso es querernos. Tampoco seáis muy severos con vosotros mismos. A veces lo haréis bien y a veces no. Pero lo importante es seguir intentando, seguir intentando. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y muy poderoso, pero que si no le prestas la verdadera intención, puede pasarte desapercibido. Y ese es el riesgo de la tarea de hoy. Ese es el riesgo. Veréis, hace años yo hice una pequeña investigación de por qué algunas personas que yo conocía, vamos a hablar en mi campo, en lo que yo trabajo, yo he conocido a personas valiosísimas, pero que no había manera de que arrancaran, no había manera de que trascendieran, de que la gente fuera más, personas que yo veía y decía, es que esta persona tendría que tener más gente que fuera a sus cursos, a sus conferencias, a sus consultas, porque es una persona que tiene mucho para dar, mucho para ofrecer. Y yo veía a personas muy talentosas que estaban como si no se estuviera aprovechando su talento, su hacer, ¿no? Y
me dediqué a investigar durante un tiempo personas que eran para mí de mucho respeto en este mundo mío, como digo yo, en mi trabajo, eh, qué era lo que hacía que tuvieran esa trascendencia, ¿no? Y pudieran ayudar a más gente. A mí me generaba como rabia el ver gente muy valiosa que no podía llegar igualmente a tanta gente y ayudar, ¿no? Investigué y encontré un denominador común. Todas esas personas que tenían más influencia, por decirlo de una manera, más o ejercían un impacto mayor en su trabajo y con lo cual en cómo compartían ese trabajo y la gente que recurría a ellas en busca de ayuda, conocimiento, eran personas que creían en sí mismas de manera muy profunda. Cuando crees en ti misma o en ti mismo, también emites una señal de fuerza, de autenticidad, de que estás ahí, de que el que va a ti va a encontrar una persona fuerte, que va a apostar y va a estar ahí. Transmiten como la fortaleza que todos necesitamos cuando no estamos bien, la seguridad, la confianza, la autenticidad. Y para eso hay que trabajarse mucho. Y hay que tener varios ingredientes, varias frecuencias en lo que uno es. Y es la autoridad de lo que comparte. Tienes que tener autoridad en lo que compartes. Y eso quiere decir que lo tienes que sentir en todo tu ser, en todas tus células y en todo tu cuerpo. No tiene que ser imitar a alguien, no tiene que ser compararte con nadie, no tiene que ser hacer lo que otros hacen, tiene que ser lo que sale de ti, tu esencia. Puedes ir a un curso de algo y luego tú enseñar sobre ese tema, pero tiene que ser con tu sello energético, integrado en ti y transformado y compartido desde tu esencia. ¿Comprendéis? Y eso fue el denominador común que encontré en esas personas que para mí eran personas que yo respeto en este mi mundo, como os decía antes. Es esa autenticidad, esa estoy aquí y esto es lo que he integrado en mí y lo soy, lo emano. ¿De acuerdo? Y para eso tienes que empezar a hacer, hay que hacer una serie de cosas para esto. Pero os voy a dar, con una serie de cosas me refiero de trabajo personal, que sería muy extenso en este programa. Pero os voy a dar algo que solamente estas tres cosas, si tú no te ves, te van a costar un montón, mucho. Y si te cuestan, maravilloso. ¿Por qué? Porque fíjate el trabajo que te queda y lo que no estabas viendo. Probablemente sea la razón por la que muchas cosas no te funcionaban. Yo digo de mi trabajo, pero puede ser en cualquier trabajo. En cualquier trabajo tienes que tener esa autenticidad, ese ser, ese emanar eso. Lo primero que tienes que hacer es un repaso en tu vida de aquellos logros que has tenido. Logros de la vida. Un examen que has aprobado, si te costaba mucho. Yo, por ejemplo, me daba muchísimo miedo nadar. El agua, muchísimo. Sé por qué, pero no viene ahora aquí a cuento comentarlo, pero era fui no hace mucho, hará
4 o 5 años, fui a una piscina a aprender a nadar, y una piscina de estas olímpicas, yo pensé que estaba, vamos, en el Océano Pacífico. Cuando dijeron coger un flotador, yo cogí como 4 o 5, parecía un globo. Entonces estuve las primeras clases agarrada al bordillo, sabéis que hay un bordillo en las piscinas, y acabé con las uñas peladas, todas peladas, y agarrada. Entonces, y luego, vamos, con aletas y todo, como una sirena. ¿Eh? Entonces, lo superé. Y estas pequeñas cosas, por ejemplo, lo que os estoy diciendo, empezar a hacer retrospectivamente desde que tengáis el primer recuerdo, el primero, las cosas que habéis logrado y empezar a valorarlas. No vale con decir, ay, pues hice esto, 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 esto y esto. No. Tienes que, por ejemplo, el ejemplo mío de la piscina. Tengo que coger un día eso y pensarlo, recordar el proceso, cómo fui dando mis primeros pasos, todo, todo, todo. Sentirme orgullosa, valorarme, quererme, ver el miedo que yo tenía al agua, todo, 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 paso a paso, empezar a sentir esas hormonas positivas que hablábamos vídeos atrás, la serotonina, todo, empezar a enseñar a mi cuerpo a sentirse orgulloso de mí. Tengo que aprender a sentir esa emoción. Para eso la tengo que pensar aquí, recordar aquí, sentir aquí, empezar a crear, enseñar a mi cerebro a generar esa sustancia y que mi cuerpo se vuelva adicto a sentirme bien con respecto a mí. Y no sobre cosas que no sean reales, sino sobre cosas que han sido reales y que las he logrado. Y que es muy grave que no me nutra energéticamente reconociéndome eso. Después está a nivel de experiencias personales, es decir, cosas que hayas logrado. Cosas que hayas logrado. Me refiero más a nivel de la vida de uno, de emocional, familiar, de amistades, de más quizás la parte emocional, sentimientos, que hayas trascendido, pruebas que te hayan puesto, cosas que hayas perdonado a ti mismo o a los demás, no sé, ¿me entendéis? En esa dirección. Tenéis que empezar a valorar todas esas cosas que habéis hecho por los demás y daros ese mérito, pero sintiéndolo, sintiéndolo. Por eso cogéis una cosa y la sentís todo el día, si podéis, todo el día. Un ejemplo. Entonces, y luego por último, las cosas buenas que tenéis, vuestros dones, vuestras habilidades, vuestras capacidades. ¿De acuerdo? Esos 3 puntos. Cogéis un día una cosa de uno de esos 3 puntos y empezáis a sentirla. Y así podéis coger otro día otra cosa de uno de esos 3 puntos o de un punto una cosa por la mañana, a lo mejor os estáis una hora o media hora y luego os acordáis de otra cosa. Quiero decir, entrenar al cuerpo a sentirse bien y orgulloso de vosotros mismos y vosotras mismas. Eso genera unas hormonas muy positivas basado en realidades. Para que empieces a ver la versión de ti que probablemente no ves muy a menudo. Y como no la ves, todo lo que quieres lograr ahora que probablemente no logras es porque sigues sin ver logros que has conseguido, pero que no les das ese valor o esa credibilidad o esa fuerza que necesitan para que los demás también lo vean. No puedes dar lo que no tienes. Si tú no te sientes merecedor y merecedora, no te van a ver los demás. Si tú, por ejemplo, te dedicas a terapias de este tipo,
y no confías en ti, yo cuando reserve o vea un anuncio tuyo, voy a ver que tú, voy a sentir que no crees en ti y no voy a ir. ¿Cuántas veces habéis dicho, uy, a esta persona no voy, que me da así, ay, pero mira, esta me da así buen rollo, ¿eh? Si lo estamos haciendo todo el tiempo. Así que, si quieres que los demás te vean, que vean tu potencial, que vean lo que eres, lo que vales, como no lo veas tú, es como un escaparate vacío. Es como ir a una tienda y que no haya nada en el escaparate. No hay nada. Porque tú eres la primera o el primero que no te lo has visto ni valorado. Y si tú no crees en ti, ¿cómo vas a creer en lo que transmites? Es imposible. Imitarás, envidiarás, querrás ser como otras personas, pero con esos valores sobre ti misma y ti mismo, ¿tú crees que alguien querría ser como tú? Que ni siquiera eres tú. Ahí te lo dejo. Trabajo impecable. Quinto de pócimas. Esto se va poniendo muy serio.